Entonces, hemos visto, mis hermanos, en los dos últimos mensajes de Primera de Pedro, que en Primera de Pedro 3, del 10 al 12, el apóstol cita el Salmo 34, de los versos 12 al 18. Es lo que hemos visto en los dos últimos mensajes. Y esto nos llevó a meditar en el Salmo 34 el domingo pasado, donde cuando vimos el domingo pasado, en el verso 11 de este Salmo, dice David: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Eso lo vimos en el Salmo 34, 11, el domingo pasado. Y lo que hizo David, o lo que hace David por medio del Salmo, vimos que no es enseñarnos una definición del temor a Dios, sino lo que nos enseña es cómo un cristiano muestra en su vida que verdaderamente hay temor de Dios en él, ¿verdad? Que verdaderamente hay temor de Dios en él. Y eso lo vimos en el verso 14 de este Salmo, que es lo que Pedro cita en el verso 11 de 1 de Pedro 3. ¿Sí, mis hermanos? Simplemente lo que ya vimos. Y lo que cita Pedro es: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Pedro citando que el Salmo. Pero eso es nuestra evidencia del temor a Dios, que fue el título del mensaje pasado. O sea, de nuevo, David nos está enseñando cómo se ve en mi vida que hay temor a Dios. ¿Cómo se ve en mi vida? Si me aparto del mal y si hago ¿qué? El bien. En otras palabras, en la obediencia a los mandamientos del Señor. Y este mensaje está muy relacionado con el anterior. Por lo que este mensaje, como ya les dije, lleva por título la obediencia en el temor de Dios. O sea, David nos enseñó que precisamente esa evidencia de que hay temor en mi vida por Dios es la obediencia. Pero también nos enseñó por medio del Salmo cómo un cristiano cultiva el temor a Dios, cómo crece el temor a Dios en mi vida. Y para eso nos llevó a meditar el Salmo en lo que David meditó cuando estaba en la cueva, recordemos, en la cueva de Adulam. Y David meditó en la gran obra de redención de nuestro Dios y Salvador, cuando lo rescata de la esclavitud de los egipcios. En eso estaba meditando David ahí en la cueva. Y meditar en eso, meditar en las obras de redención, es lo que llevó a que el temor por Dios creciera en David. Y que ese miedo que sentía en la cueva finalmente fuera cambiado por un temor santo, que es un temor a Dios. Y eso, meditar en esas obras, es lo que nos lleva a nosotros a que el temor de Dios crezca en nuestros corazones. Meditar en la obra de juicio y redención de Dios. Pero recordemos, juicio y redención. Por eso leímos en Éxodo 14:10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron los ojos. He aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. O sea, Dios pone a los israelitas en una situación de peligro entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón. Y cuando se ven en esa situación, dice, temieron en gran manera. ¿A quién temieron? Al ejército de Faraón. ¿Sí? Y claman a Jehová. Pero después, cuando vieron el juicio de Dios sobre los egipcios y la misericordia de Dios sobre ellos, entonces su temor cambia de un temor a los egipcios a un temor a Dios. ¿Vemos? De un temor a Dios. Eso lo leímos en Éxodo 14, 30, 31, cuando dice: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y luego después dice: y el pueblo temió a Jehová. O sea, un temor más grande echó fuera ese otro temor pecaminoso. Y dice: y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Él está meditando en la cueva y nos lleva a nosotros a meditar en esa gran obra de salvación de Dios. Porque recordemos, cuando David huye de Gat y reconocen que él es el que había matado a Goliat, así como los israelitas, David tuvo temor por su vida. Si recordemos lo que vimos, ¿verdad? Por un lado Saúl lo quería matar y por otro lado el rey de Gat también. Entonces leímos en 1 de Samuel 21, 10 al 12. Pero vimos los paralelos que hay entre lo que está ocurriendo con David y lo que está ocurriendo con el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que eso a nosotros también a su vez nos dé esperanza cuando estemos en ese tipo de situaciones, el meditar en las obras de Dios, porque somos el pueblo de Dios.
Entonces leímos en 1 Samuel 21, 10 al 12, dice: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas, diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras, o sea, David, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Los paralelos que estuvimos viendo el domingo pasado. David tiene gran temor de Aquis por su vida. Pero vimos el domingo pasado, David finge estar loco y así es librado de Aquis, y precisamente huye a la cueva de Adulam. Y ahí es donde los eruditos consideran que ahí es donde escribe el Salmo 34. Y aprendimos de David que el temor mayor que podemos tener, un temor por Dios, echa fuera cualquier otro tipo de temor. Por eso es el contexto que ya vimos todo. Por eso en el primer verso que vamos a estudiar hoy, que es 1 Pedro 3:13, vamos a estudiar hasta el 17. Vean lo que dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Sí ven? O sea, entendemos cómo viene la línea de pensamiento del apóstol. Y por eso suelta esta pregunta. ¿Por qué? Porque los destinatarios están padeciendo por su fe, por obedecer a Dios. Calumnias, maltratos, golpes, hasta su vida, algunos de ellos. Pero dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? Pero después de que ya nos llevó a meditar en el temor a Dios, ¿sí? Sí, vemos, o sea, si vosotros seguís el bien. Y aquí Pedro hace una pregunta retórica. O sea, una pregunta retórica es cuando la respuesta está implícita en la misma pregunta. O sea, dice: ¿quién es aquel que podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta que está implícita en esta pregunta retórica? Nadie. Nadie. Es la respuesta. Nadie. ¿Por qué? Por todo lo que ya vimos. Y viendo justamente unos versos antes, en 1 Pedro 3:12, que es justamente el verso antes de esta porción que estamos estudiando, dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces mi temor es a obedecer a Dios. Mi temor es a no fallarle al Señor. Mi temor es a andar en los caminos del Señor. Ese es el verdadero temor que yo debo de tener. Ahora vean, cuando leemos el inicio del verso 14 de 1 de Pedro 3:14, dice: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Veamos, o sea, dice aquí, primero nos pregunta Pedro: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y la respuesta es: nadie. Pero después dice: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Entonces diríamos, aquí se está contradiciendo el apóstol. ¿Sí lo ve? Por un lado nos dice nadie, pero nos dice: pero van a padecer. Bueno, o sea, no es que Pedro se contradiga de ninguna manera. Lo que tenemos que entender es que en esta vida, justamente, el temor a Dios me llevará ¿a qué? A obedecer a Dios. Y justamente por mi obediencia a Dios, y es que yo sufriré calumnias, insultos y en ocasiones persecución, tal como le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que nos dice aquí el apóstol Pedro es que en última instancia, cuando pregunta ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien?, nos dice que en última instancia nadie podrá dañar a un creyente en el día del juicio final. Es a donde nos está apuntando la mirada. Por eso dice: ¿quién podrá en futuro? Pone nuestra mente ¿en qué? En el juicio final. Y ningún cristiano tenemos temor del juicio final. Porque ya no habrá ira sobre nosotros. Porque gracias a Dios la ira de Dios fue sobre nuestro bendito sustituto, sobre nuestro Cordero Pascual, sobre aquel que no fue quebrado hueso suyo, como también vimos en el Salmo 34. A nosotros nos espera una recompensa, una herencia en los cielos, como nos lo dijo Pedro en 1 de Pedro 1:4. Por eso nuestra esperanza es una esperanza viva, una esperanza en nuestro Redentor. Y recordemos, el título de toda la serie es una esperanza viva. Esa es nuestra esperanza, una esperanza que en aquel que murió y resucitó para darnos vida. Y la evidencia de que estamos vivos es que seguimos el bien. Seguimos el bien, como dice el final del verso
13, 1 Pedro 3:13 dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ven, gracias a Dios. O sea, estamos tratando de ver cómo vamos caminando por las Escrituras y le estamos sacando que la enseñanza para nosotros. Pero aquí estamos viendo algo. Estamos viendo que se está repitiendo la verdad de que el temor a Dios nos va a llevar a hacer el bien. ¿Sí lo ves? O sea, si cultivas un temor santo a Dios en las Escrituras, inevitablemente te moverá a quererle obedecer, por la razón correcta. Por eso el título del mensaje es la obediencia en el temor a Dios. Y aquí la palabra griega que Pedro usa cuando dice seguir el bien, se captura mejor en la versión Valera, pero de 1977. Le leo este mismo texto en esa versión. Dice: ¿quién es el que podrá hacer daño si vosotros tenéis celo por el bien? Si vosotros tenéis celo por el bien. Y aquí la palabra celo quiere decir una búsqueda ardiente por obedecer la voluntad de Dios. Eso quiere decir. Entonces es algo bien bonito, porque entre más meditemos en las obras de nuestro Dios, por eso la historia del Antiguo Testamento, mis hermanos, es nuestra historia. Entre más medites, ¿qué va a provocar en tu corazón? Que tu temor por Él que crezca. ¿Y qué provoca que tu temor por Él crezca? Que le quieras que obedecer. Que tengas celo, como dice, celo por el bien. Que tu búsqueda por obedecer la voluntad de Dios sea una búsqueda ardiente. Y también esa te vas a esforzar. Vas a estar deseoso por hacer el bien, incluso frente a la persecución. ¿Sí lo ves? Eso es lo que provoca la palabra de nosotros. Gracias a Dios, ¿verdad? Por la obra que Él ya ha hecho en nosotros. Por eso lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Este mismo texto dice: ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer ¿qué? El bien? Entonces lo que está haciendo el apóstol Pedro es quitarle la vista de estos cristianos del primer siglo de los peligros. Porque vamos a ver, y como hemos visto, están enfrentando peligros, pero les quita la vista de Dios. ¿Y en quién la está poniendo? En su Dios, en su Redentor. En su Redentor. Y eso provocará que haya este deseo ardiente por obedecer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo se va a provocar esto nosotros? Meditando en la palabra del Señor. Pidámosle al Señor que eso que Él siga produciendo eso en nosotros. Eso en nosotros. Entonces, voy a repetir esto. En mi vida se ve que tengo celo por hacer el bien si estoy en una ardiente búsqueda por hacer la voluntad de Dios. Si estoy deseoso por hacer el bien, incluso en la persecución. Y ese celo por Dios crece en la misma medida en que crece mi temor a Dios. En la misma medida. Por eso tenemos que conocer a Dios. Y por eso es que, vean ustedes, la sabiduría, por eso es palabra de Dios lo que tenemos. La sabiduría, claro, del Espíritu Santo inspirando a Pedro, y Pedro que llevándonos al Salmo 34, ¿para qué? Justamente ¿para qué? Para que nuestro temor por Él crezca. Y para que aprendamos cómo se ve el temor de Dios en mi vida. Y cómo se ve siguiendo Él el bien. Como lo dice aquí el final del versículo 13. Y ese seguir el bien ya no lo explicó con detalle Pedro. El seguir el bien, conforme al contexto ya de Pedro, es lo que aprendimos en 1 de Pedro 3, 8 al 9. Entonces, a todo lo que aprendimos de ser todos de un mismo sentir, recordemos, de ser compasivos, de amarnos fraternalmente, de ser misericordiosos, de ser amigables, de no devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para que le demos bendición. A todo lo que aprendemos tenemos que agregarle que por todo eso tiene que haber un celo ardiente por hacer todo eso. Va cambiando, un celo ardiente. O sea, mi deseo, mi anhelo debe ser hacer el bien, debe ser amar fraternalmente a mi hermano, lo debo de anhelar en mi corazón. Ser perdonador, ser misericordioso, no devolver mal por mal, ese debe ser el deseo en mi corazón. Así estamos mostrando que somos verdaderos extranjeros y peregrinos. Entonces Pedro no nos promete que vamos a escapar del rechazo y del daño del mundo. O sea, y lo hemos visto, en ningún lugar vamos a encontrar eso. O sea, no. O sea, el sufrimiento
acecha al cristiano en todo este presente siglo que es malo, lo acecha hasta que llegue a su fin, su vida, o que Cristo llega por segunda vez, pero va a estar ahí acechando. Pero lo que Pedro sí nos asegura es que en última instancia nadie nos puede dañar si seguimos los caminos del Señor. ¿Sí? Y nos hace ver que el dolor que podemos sentir hoy es solo temporal, pero seremos, por así decirlo, reivindicados en el último día, en el juicio final, cuando el Señor venga por segunda vez. Pero siempre la mirada puesta en lo eterno, los pies en la tierra, pero nuestra mirada ¿dónde? En lo eterno. Es lo que ha hecho el apóstol Pedro, como hemos estado aprendiendo. Esta misma verdad que dice Pedro: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Es la misma verdad que encontramos en Romanos 8, del 31 al 39. Y vamos ahí para leer este texto. Empieza aquí el apóstol Pablo y dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero está comunicándonos que la misma verdad. O sea, nos dice que enfrentaremos oposición, pero nadie la maldad no va a triunfar sobre nosotros, ¿verdad? Sobre nosotros, por todo lo que vamos a leer aquí. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo podríamos dudar, hermanos? Si entregó lo que más ama cuando éramos sus enemigos para salvarnos, no tenemos duda, nos va a dar todo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el juez justo sobre toda la tierra, y Él ya nos declaró inocentes, justificados. ¿Quién nos va a acusar? ¿Quién nos va a condenar si Cristo es el que murió? Más aún, el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, eternamente intercede por nosotros. En este momento Él está intercediendo por todos nosotros y hemos puesto nuestra fe en Él. Y dice: ¿y quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí está: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Nada nos va a separar. Amén. Nada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, leer estos textos, ¿cómo no podemos decir nosotros que estamos totalmente seguros, ¿verdad? En Cristo? Totalmente seguros en Cristo. Ver estos textos, ¿cómo no podemos decir salvos siempre, salvos? Pero te pregunto, esta seguridad que leemos aquí en Romanos, lo que acabamos de leer, ¿eso te va a llevar a ti a pecar o te va a llevar a ti a perseverar en santidad? Si te lleva a pecar es que no has entendido nada y seguramente sigues muerto en tus delitos, en tus pecados. ¿Qué es lo que dicen de nosotros? Así tal cual, ¿verdad? Pero no. Entender bien esta verdad nos va a llevar ¿a qué creen? A una búsqueda ardiente por hacer la voluntad de Dios. A esforzarnos, a estar deseosos de hacer el bien, incluso frente a la persecución. Nunca a pecar. Esto jamás te va a mover a pecar. Te va a mover a santidad. Y no solo a eso, a un deseo ardiente por la santidad. Gracias a Dios. Primera de Pedro, leamos 3, 13 y 14. Dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis. Entonces, ya con lo que explicamos, cuando aquí dice más también, debemos de verlo como de hecho. Es decir, parafraseando este texto, lo podemos decir de esta forma:
Nadie podrá dañar a los creyentes en el juicio final, si son celosos del bien o porque son celosos del bien. Nadie. De hecho, incluso el sufrimiento presente no es señal de castigo, sino de la bendición de Dios. ¿Sí me sigue? Es lo que nos está diciendo. Por tanto, no le tengan miedo a aquellos que los injurian y los maltratan. No se asusten, perseveren. Sí. Es lo que nos está diciendo. Si ves en tu vida ese deseo por hacer el bien, nadie te va a poder hacer daño. Pero vas a sufrir. Pero te dice, ¿pero qué crees? Incluso este sufrimiento presente de ninguna manera es una señal del castigo de Dios, sino es una señal de la bendición de Dios en tu vida. O sea, por eso la palabra nos va renovando la mente. Gracias a Dios. Entonces, y te dice, pues, también eso es bendición. Entonces no tengas miedo a aquel que te quiere hacer daño. Tú persevera, no te detengas por eso. Persevera. Entonces, vean, aquí hay algo útil y muy importante para nosotros. Aquí cuando dice, si alguna cosa padecéis, aquí en el verbo 14, lo que quiere decir es que el sufrimiento, aunque no es una experiencia como constante en nuestra vida, no es que todo el tiempo estemos sufriendo. Lo que nos dice es que siempre es una amenaza que está sobre nosotros y puede estallar en cualquier momento. Es lo que nos quiere comunicar. Por eso cuando yo le estoy a decir, esto es muy apropiado a nosotros, porque estamos viendo que sufrimiento y demás, y podemos decir, bueno, pero mira, aquí estamos en paz, gracias a Dios. Pero la amenaza siempre está sobre nosotros. Es lo que nos quiere comunicar aquí, cuando vemos esa parte del griego. O sea, Pedro no está enseñando que el sufrimiento sea poco común, sino que no es como perpetuo, sino no es que como que todo el tiempo estamos sufriendo. Y como dije, eso es apropiado para nosotros, porque es el contexto en el que ahora estamos viviéndolo. O sea, no estamos bajo persecución hoy, pero debemos saber que siempre estamos bajo esa amenaza de persecución. De un momento a otro puede estallar un cambio de ley o algo, no lo sé, y puede estallar. Por lo tanto, Pedro, con todo lo que hemos estado aprendiendo, nos está preparando el apóstol, justamente para cuando Dios en su voluntad, o sea, él diga que tenemos que pasar por eso. ¿Sí lo ves? Es lo que nos está haciendo el Señor, preparándonos para cuando llegue ese momento. Y que cuando eso llegue, que eso no nos sorprenda. Y ya lo sabemos, y eso no nos va a hacer retroceder. Como nos lo va a decir Pedro más adelante, cuando lleguemos a 1 de Pedro 4, 12 y 13. Nos dice ahí, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Es que mira, si tú llegaras al cristianismo pensando que cuando llegas todos tus problemas se van a terminar y te das cuenta de que no, te vas a desanimar. Eso me pasó a mí en el inicio. Y yo asumí, ya soy cristiano, listo, ya. Vida feliz, los problemas se fueron. Y al poco tiempo, mis hermanos, ya como cristiano, entran a mi departamento, al poco tiempo en la Ciudad de México, y me lo... horrible. Y yo digo, ¿que no soy cristiano? Pero no entendía yo esto, y ahora lo entiendo. Es que en ese depa, les comento esto, yo cuando leí la parábola del sembrador, y dice que se da fruto, y finalmente dice a 100 por uno, yo en ese entonces, en mi poco entendimiento, yo dije, yo le voy a compartir a 100 personas. Esta va a ser mi forma de dar 100 por uno. Totalmente sacado del contexto, hermanos, pero bueno, se lo digo, allá. Y yo metí al depa y hasta altas horas de la noche y predicándoles y compartiéndoles y cantando. Entonces, pues fastidié a un vecino que es abogado, y él fue el que perpetuó ese robo, entre comillas. Me hizo un desastre, pero yo llego y veo un desastre, pero veo que no hay cosas que se hayan llevado. Y él me dijo, oye, ¿no habrá sido uno de tantos que metes? Y yo lo volteé a ver. Ahí se delató. Pero yo no entendía esto. ¿Me entienden? Pero imagínense ahora con el entendimiento, Señor, gloria a ti, Padre. Gloria a ti. O sea, esto me pasó por hacer el bien. Pero no lo entendía en ese entonces, no lo entendía. Y sí me desanimó.
Sí me desanimó. Por eso, qué importante entender correctamente el Evangelio. Por eso nos dice Pedro, en 1 Pedro 4, 12 y 13, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Eso es lo que se espera. Siempre estamos bajo esa amenaza. Cuando llegue, no te sorprendas. Y dice, sino gozaos. Eso es impresionante. Gozaos. ¿Por qué? Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. O sea, gózate, porque ese fue el camino de tu Señor, de tu Redentor. Caminó en santidad, sufrió la maldad de los hombres al punto de que por su maldad ellos lo llevaron ¿qué? A la cruz. Pero ahí en la cruz venció, como hemos aprendido, que el diablo, el mundo, el pecado, muerte, todo, y resucita con poder. Entonces yo estoy siguiendo su mismo camino. Gracias a Dios, gracias a Dios. Por eso leemos en la primera parte del verso de 1 Pedro 3:14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, muy bendecidos. Pero noten que dice, por causa de la justicia, por obedecer a Dios, no por pecado, no por pecado. O sea, aquí por causa de la justicia es otra forma de escribir por hacer el bien, por hacer el bien. Pero Pedro nos dice, bienaventurados sois, dichosos, benditos. Así tienes que ver el sufrimiento por causa de la justicia. Por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque esa es mi evidencia de que estoy viviendo mi vida eterna. Otra forma es sufrir por Cristo. Esa es mi vida. Esa es mi vida. Dios quiera que cada día nos convenza más de esto a cada uno de nosotros. Sufrir por Cristo, ese es mi camino a la gloria. Sufrir por Cristo es lo que me garantiza de que voy a encontrarme con Él. Porque estoy siguiendo sus pisadas. O sea, gracias a Dios, y como yo he dicho, que Dios nos conceda ser participantes de los padecimientos de Cristo. Porque eso es una gran bendición para nosotros. Y no somos como, ¿cómo se dicen? Fakiris, ¿cómo se dicen? Algo así, ¿verdad? Que lo vamos a estar buscando. No, pero la amenaza ahí está. Pero cuando llegue, dichosos somos, hermanos. Gracias a Dios. Pero esa es la idea que está poniendo Pedro en nuestra mente y la ha venido poniendo, ¿sí o no? A lo largo de los estudios. Cuando sufres por hacer el bien, eres muy bendecido. Es lo que dice. Eres muy dichoso. Y eso solo lo entiende un hijo de Dios, ¿sí o no? No sé, si aquí está alguien que es la primera vez que escucha la Biblia, dice, estos están bien locos y se va a ir. O sea, ¿cómo? ¿Sufrir esos bendiciones? Sí, hermano. Bueno, sí, amigo. Dios quiera que lo entiendas una vez, pero esa es la bendición. Es la bendición. O sea, ¿por qué? Porque eso pone nuestra mirada ¿qué? En nuestro galardón, en Cristo. Por eso no tenemos que temer lo que los incrédulos nos pueden hacer cuando llegue ese momento de persecución y que se desate. Tenemos que temer únicamente a Dios. No debemos temer al hombre, sino a Dios. Y eso es lo que nos dice Pedro. Aquí nos va a hablar del temor a Dios en una forma bien bonita. Voy a leer la segunda parte del 14 y la primera parte del 15 de nuestro texto. 1 Pedro 3 dice, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Por temor de quiénes? De aquellos que nos injurian, y maltratan, y persiguen por nuestra fe. Pero vean lo que dice, la forma en que Pedro expresa el temor a Dios. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Con esto lo vamos a ver obviamente, pero con esto Pedro nos está diciendo que nuestro temor debe ser únicamente a Dios, únicamente a Dios. Y que el temor a los seres humanos, a cualquier humano, incluyendo a los que nos persiguen, es un temor que está prohibido para nosotros. O sea, es pecado para nosotros. Solo a Dios. Pero nos dicen estas palabras: santificad a Dios el Señor en nuestros corazones. Santificar a Cristo como el Señor de mi vida es apartarlo. ¿Verdad? ¿Eso qué es santificar? Apartarlo y ponerlo solo a Él como el Señor de mi corazón. ¿Sí? O sea, que nadie ocupe el trono en mi corazón, sino solo mi Señor Jesucristo. Eso es santificar
a Dios, a Cristo, el Señor, en mi corazón. Quitar cualquier cosa que usurpe su lugar, apartarlo solo a Él y que solo Él ocupe el trono en mi corazón. ¿Sí lo ve? Eso es lo que nos dice aquí el apóstol Pedro. Que solo Él sea el Señor en nuestra vida. Que solo a Él sea nuestro temor. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí Pedro tiene en mente Isaías 8, del verso 12 al 13. Y si quieres, muévete ahí, mi hermano. Isaías 8, 12 al 13. Santificad a Dios el Señor en mi corazón, es apartarlos, que solo Él sea quien, el que esté sentado en el trono de mi corazón. Eso es santificarlo. Solo Él está aquí, en mi corazón. Solo Él, nadie más. Eso es santificarlo. Y eso está ligado al temor de Dios. ¿Por qué? Por lo que les digo, Pedro tiene en mente este texto, Isaías 8, 12 al 13, que dice: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengas miedo. Pero vean cómo está el temor que al hombre, y por eso dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, a Él santificad. ¿Y qué dice? Sea el vuestro temor y Él sea vuestro miedo. ¿Ves? O sea, yo voy a poner a Cristo en mi corazón conforme mi temor por Él crezca. Solo a Él le quiero obedecer, solo a Él, a nadie más. Ahí demuestro que mi temor está creciendo. Eso es santificarlo en mi corazón. ¿Y qué está pasando aquí en Isaías? O sea, en este contexto de Isaías, que incluso lo vimos cuando vimos la serie de Isaías 9, 6 y demás, pero lo vimos ahí. El reino de los judíos aquí está dividido en dos: en el reino del norte y en el reino del sur. El rey del sur, el rey del reino del sur era Acaz. Y Acaz estaba a punto de ser atacado por el rey del norte. Y el rey del norte había hecho una alianza con el rey de Siria. Entonces Acaz lo que busca es hacer una alianza, pero con los asirios. Ahora, hacer alianzas con naciones paganas estaba prohibido en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque eso significaba que ellos confiaban más en un rey pagano que en el Dios todopoderoso. Por eso ahí es el momento en que Isaías, el profeta Isaías, le dice a Acaz que no tenga miedo de ellos. ¿Ves? Que no haga una alianza con el rey de Asiria, sino que santifique a Jehová. Que solo Jehová esté en el trono de su corazón. Que solo Jehová sea su temor. Es el contexto. Que por eso sacamos eso. Entonces, mis hermanos, el temor a Dios también se ve cuando Cristo es el Rey de nuestro corazón. Ahí se nota. El Rey de mi corazón. O sea, santificar a Cristo en mi corazón, ya entendemos qué quiere decir eso. Significa, eso hará que eche fuera cualquier otro miedo que me impida obedecerle ¿a quién? A Dios. Y ese temor me va a llevar a hacer el bien. O sea, es Jesús y nadie más es el Rey que debe de estar sentado en el trono de mi corazón. Ahora, Él lo está, pero el hombre en su rebeldía muchas veces no, ¿cómo decirle? Como que no le da esa pleitesía a nuestro Rey. Pero es el Rey de nuestro corazón. Es lo que nos dice. Y saben, esto debe ser notorio. O sea, en la vida del cristiano las verdades se palpan. Es notorio. O sea, entonces, repito, santificar a Cristo en mi corazón, ¿qué quiere decir? Que Él sea el Rey en mi corazón. Eso quiere decir que verdaderamente hay temor de Dios en mi corazón. Ok, dice, bueno, pues aquí está. Y alguien dice, ¿tienes temor de Dios? Sí, aquí está en mi corazón. ¿Por qué? Porque lo siento, aquí. No es así. O sea, en un cristiano se ve, la verdad, se ve. ¿Cómo se ve? ¿Qué aprendimos en la mañana? ¿Cómo se ve? Por sus obras. Por hacer el bien, justamente. ¿Por qué? Porque del corazón fluye todo lo que hacemos. Como dijo Jesús en Mateo 15, 19. Porque del corazón salen, y aquí en una forma negativa, ¿qué dice? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. O sea, es decir, el corazón es mi vida privada e interior. Ese es mi corazón, lo que yo soy. Y es invisible para ustedes. ¿Quién puede ver lo invisible? No puede. Pero se ve
Si yo estoy santificando a Cristo en mi corazón, se ve. O sea, esa verdad privada es visible para todos, como por medio de mi obediencia a Cristo. Es evidente para todos, debe ser evidente para todos. Ver a un cristiano obediente y gozoso, obediente por la razón correcta, y en este caso es porque santifiqué a Cristo en mi corazón por temor a Dios, se ve, o sea, es evidente para todos. No es algo, no es subjetivo, no es como, sí, lo siento, no, se nota. ¿En que persigo el bien? En lo que aprendimos, en que tengo celo, estoy deseoso por obedecer a mi Señor. Y especialmente cuando uno sufre. Por eso el sufrimiento es necesario en nuestras vidas, porque en el sufrimiento mostramos lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Ahí es donde se ve. ¿Y por qué sabemos eso? Porque el Señor Jesucristo mostró su corazón en su sufrimiento. Lucas 23, 33 y 34 dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. O sea, estaba sufriendo de muerte. ¿Y qué sale del corazón de nuestro Redentor? Jesús les decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, Dios nos pone en el calor de la prueba, como aprendimos también en Pedro. Nos pone en el sufrimiento ¿para qué? Para que veamos la escoria que sigue habiendo en mi corazón. ¿Para qué? Para que la pueda rendir a mi Señor Jesucristo, pedirle perdón, que Él me limpie esa escoria, que me santifique y que yo lo santifique. Ya entendemos lo que quiero decir con eso. Porque ahí en el sufrimiento es cuando sale lo que soy. ¿Sí o no? Vaya, ejemplos tan sencillos. Si yo hablo por mí, perfectamente bien de salud y de todo, pues estoy bien contento, ¿no? No me pasa nada. Pero de repente me da a veces, hermanos, cada vez menos. Dice, increíblemente cada vez menos, más viejo, pero cada vez menos. Un dolor aquí atrás que a veces me deja en la cama. Ay, a veces se me salen mis enojos y mis quejas y todo, ¿no? En el sufrimiento sale lo que hay en él. Pero el Señor poco a poco nos lleva a meditar más en Él, en esos momentos, y a dar la gloria a Él. Pero tú ubícate en esos tiempos no sé, hermanos, no conozco nada, pero en la cocina de los parados se ponen las cosas interesantes, yo creo, ahí, ¿no? Cuando es la hora pico y que hasta un lado y que ya no hay masa, y ahí están mostrando lo que hay en su corazón, y les da una risita de pero tú obsérvate y da gracias a Dios entonces por esos tiempos, porque salió que tu escoria, perdón, hermano, esto es escoria. Yo tengo la mía. Pero vean ahora lo que nos dice Pedro, el apóstol, en la segunda parte del versículo 15. ¿Qué nos dice? Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, es claro, creo que aquí, ¿verdad? O sea, los creyentes tenemos que estar constantemente preparándonos, conociendo su palabra, para responder a aquel que pregunte sobre nuestra fe. Es lo que nos dice. Debo conocer la palabra del Señor. Tristemente, muchas veces los testigos de Jehová, que no tienen la verdad, que no tienen a Dios, pero le dan vuelta a varios cristianos. Porque lo que ellos creen, se preparan. Mal, pero se preparan. Y te dan ciertas cosas y tú dices, ¿y cómo le responde esto? Hay que prepararse en la palabra. Pero dice aquí, miren ustedes, Pedro enfatiza algo, dice, para ofrecer defensa, apología. De aquí viene la palabra apologética, es defender nuestra fe. O sea, eso es apologética. Pero por esta palabra defensa, o sea, se nos sugiere que varios cristianos estaban yendo incluso a casos judiciales formales, en los que ellos estaban respondiendo por acusaciones legales. Vean ustedes, a eso estaba llegando. O sea, a los cristianos del primer siglo se les acusaba por cualquier cosa. Cuando hermanos decían, pues aquí hay mucho incesto, ¿verdad? Es lo que decían ellos. Cuando decían que comían la carne y la sangre de un hombre, decían, ahí hay canibalismo. Y realmente, o sea,
por cualquier cosa. Entonces, hay un elemento de donde hay una defensa en los tribunales, aquí. Y Pedro estuvo en la situación, justo en esa situación. Hechos 5, 27 al 31. Vamos ahí, por favor. Este pasaje me gusta mucho. Y ahí veo a nuestro valiente apóstol. Y la gloria para Cristo, pero vemos a nuestro apóstol ahí. El ejemplo lo dejó y ahora no lo enseña en su epístola. Pero dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? ¿En el nombre de quién? De Cristo. Y ahora dice: habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Ahora, ahí hay peligro de muerte. O sea, están ante ¿qué? El concilio. Pero ¿cómo responde Pedro y los apóstoles? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Es necesario temer a Dios antes que a los hombres. ¿Y qué les dice? ¿De qué lo están acusando? De que quieren echar sobre ellos la sangre del hombre. ¿Y qué les dice Pedro? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. O sea, sí, y te lo digo aquí. Wow. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y gracias a Dios. O sea, él nos habla porque él pasó por eso. Y Pedro tenía en mente el temor a Dios, obviamente, ¿verdad? El temor a Dios. Pero esta advertencia que nos hace aquí el apóstol Pedro no se puede limitar solamente a que tengamos que comparecer ante un tribunal. Incluye todas las circunstancias informales donde trabajes, donde te desenvuelvas, cuando alguien que no es creyente te pregunte sobre tu fe. Eso incluye cualquier circunstancia, donde, por eso lo vemos cuando dice en este texto: ante todo el que os demande razón. O sea, si hay un énfasis en los tribunales, pero es ante ¿qué? Cualquiera. O sea, no solo, repito, no solo en situaciones judiciales. Pero vean, aquí Pedro asume algo. Asume que el creyente tiene una sólida base intelectual para creer en el Evangelio. O sea, que intelectualmente conoce el Evangelio. Es lo que está asumiendo aquí Pedro, para que podamos presentar ¿qué? Esa defensa. O sea, es decir, la verdad del Evangelio es una verdad pública. ¿Qué hacemos nosotros? Públicamente que la proclamamos. Es una verdad pública y se puede defender en un ámbito público. ¿Me entienden? Se puede defender. Claro que sabemos que la verdad de Dios solo llega con el poder del Evangelio. Lo sabemos. Pero por eso es muy racional. Por eso les digo, o sea, incluso el temor a Dios, que es algo invisible, se ve por mi obra. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, claro que no significa que todos tenemos que ser unos apologistas, ¿verdad? Que todos, o sea, no quiere decir eso. Pero sí significa que todo creyente debe comprender los fundamentos de la fe y ser capaz de explicar por qué su fe está solo puesta en Jesucristo. Debe poder explicar por qué solo su esperanza está en el regreso de Cristo. Eso debe de poderlo explicar. Pedro dice de nuevo: está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón. ¿Y qué dice después? De la esperanza que hay en vosotros. ¿Ven? De la esperanza. O sea, está usando esa palabra porque para poner nuestros ojos en ¿dónde? En esa herencia que recibiremos ¿cuándo? Al final de los tiempos. Pero está haciendo ese énfasis. Entonces, repito, el cristiano tiene que ser capaz de responder el por qué tiene su esperanza puesta en el regreso de Cristo. Ahí. Ese es el énfasis que queda aquí Pedro. Ahora sí, como le hacen mis hermanos en los círculos carismáticos, pregúntale al de tu lado. Pregúntale al de tu lado: oye, ¿por qué tu esperanza está en el regreso de Cristo? A ver qué te responde. Pero vean ustedes, aquí aparte nos dice que nuestra respuesta, ¿cómo debe decir? Con mansedumbre y con reverencia. O sea, la nueva versión internacional lo traduce con gentileza y con respeto. Así lo traduce. ¿Por qué? Pues porque cuando nos enfrentemos a
veces si no nos van a preguntar quizás de muy buena manera, ¿verdad? O sea, quizás en burlas, ay, ¿por qué crees eso? Yo no creo eso, no sé de qué forma. Y ahí vamos a estar tentados a responder también con dureza nosotros, ¿verdad? A querer ganar por querer ganar. O sea, en querer atacarlos a ellos. ¿Sí me estoy explicando? Por eso Pedro nos aclara, y gracias a Dios, que nos dice, nuestra defensa debe hacerse con mansedumbre y con respeto. Pero está diciendo algo más aquí. O sea, nos está diciendo, si en tu corazón verdaderamente hay temor de Dios, así es como vas a responder. ¿Sí me explico? Eso es lo que nos está diciendo. Si en tu corazón hay verdadero temor de Dios, cuando alguien te cuestione tu fe, tú vas a responder con humildad y con respeto. Entonces, si cuando estamos en esas discusiones acaloradas, te sale y quieres dominar, ahí más bien estás mostrando que tienes que seguir cultivando ¿qué? Tu temor a Dios. Tu temor a Dios. Ahora, hermanos, si les consuela, por ahí pasamos todos. Hace 20 años yo me enfrascaba y me gustaba y yo quería ganar, nomás por querer ganar, pero estaba muy mal, ¿verdad, hermanos? Totalmente mal. Totalmente mal. Pero hay algo más aquí, cuando dice, de nuevo, con humildad y con respeto, también eso va a mostrar que has cultivado en tu corazón un temor a Dios. ¿Sí lo ves? Gracias a Dios. ¿Por qué? Por lo que ya dije. O sea, el Nuevo Testamento no separa lo exterior de lo interior. No separa lo privado de lo público. Lo que hay en mi interior se manifiesta ¿qué? En mi exterior. Entonces incluso hasta esa respuesta blanda será de impacto ante aquel que te está demandando ¿qué? Razón. Gracias a Dios, hermano. ¿Qué estamos haciendo? Como exprimiendo el texto, un poco, créanme, un poco, y sacando las verdades. Pero leamos 1 Pedro 3, 16. Dice, teniendo buena conciencia. Llegamos al asunto de que, de nuestro buen testimonio, ¿no? Para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, o sea, en lo que nos calumnian, nos levantan falsos, mentiras, que ellos sean avergonzados, los que calumnian, pues, y vean lo que ellos están calumniando, vuestra buena conducta en Cristo. Tremendo. Este es un mensaje entero, hermanos, pero lo tuve que comprimir en unos parrafitos. O sea, este verso está muy relacionado con el anterior. O sea, cuando Pedro habla de una buena conciencia, se refiere a una buena relación con Dios. Todo está alrededor del temor, por eso es la obediencia en el temor a Dios. Se refiere a vivir con la conciencia de que estamos en la presencia de Dios, con esa conciencia. A eso se refiere. Esa es una buena conciencia, ¿sí? O sea, si yo estoy consciente de que siempre estoy frente a Dios, esa es una buena conciencia, ¿no? O sea, de que todo lo que hago, cualquier cosa, primeramente quien está aquí es ¿quién? Es Dios. O sea, tener una buena conciencia es vivir en el temor de Dios. Eso es una buena conciencia. ¿Qué puedes pensar? Una buena conciencia, bueno, no traigo pecado, es parte, pero en este texto, una buena conciencia es vivir conscientemente que siempre estás frente a Dios. Y eso es una buena conciencia, en el temor del Dios. ¿Y eso a qué te va a llevar? A que no te quieras vengar, a que no haya ira, a que no haya pecado, cuando alguien te demande razón de la esperanza que hay en ti. ¿Lo ves? Entonces, gracias a Dios. Entonces debemos vivir en el temor de Dios, en humildad, siendo respetuosos, una buena conciencia. ¿Para qué? Por lo que dice aquí. Para que lo que murmuran de nosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian nuestra buena conducta en Cristo. Es decir, aquellos que nos están calumniando, ellos serán humillados en el día final. Y repito, aquí no estamos hablando de un juicio formal, sino ataques verbales negativos en la esfera pública en la cual nos desenvolvamos nosotros. Claro que cuando esa oposición verbal vaya aumentando, eso puede llevar a una violencia física, pero se refiere a eso en ambientes públicos. Pero a mí me sorprende que lo que el incrédulo critica es la buena conducta de los creyentes.
nuestra buena conducta por obedecer a Cristo, nuestra buena conducta por ser cristiano. Pero por eso dice, por causa de la justicia, por causa de la justicia. Entonces, nuestro padecimiento debe de ser solo por nuestro buen testimonio. Así aquellos que nos calumnien serán ¿qué? Avergonzados. O sea, no tienen razón alguna, simplemente serán avergonzados. Y esa vergüenza, cuando dice ahí la palabra avergonzado, se refiere a una vergüenza escatológica en el fin de los tiempos. ¿Qué pasará? Allá recibirán su juicio a ellos. Si no se arrepienten, les espera una condenación eterna. Esa es la palabra cuando serán avergonzados allá en el juicio final. Porque quizás en esta vida todas se salgan ellos con la suya y vivan bien. Que nuestros ojos dicen, ¿por qué viven bien si son tan malos? ¿No? Podemos decir, bueno, pues solo acumulan juicio para el día del juicio sobre ellos. Y allá es donde serán avergonzados. A eso pone los ojos. Eso nos lleva a nosotros a tener más temor por Dios. Entonces, pues, y finalmente dice Pedro, en 1 Pedro 3:17, ¿qué dice? Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, aquí está claro. O sea, los malhechores, los impíos, tienen que sufrir por sus obras y por su maldad. Es lo que se espera, que sufran por eso, que paguen por eso. Y si no lo hacen en esta vida y aparentemente les va muy bien, como ya comenté, ciertamente lo harán en el juicio final. Allá serán hallados culpables de todo eso que hicieron. Es lo que nos dice aquí Pedro. Y nuevamente a nosotros nos dice que gracias a Dios, ¿verdad? Nosotros vamos a padecer haciendo el bien porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces el cristiano que sufre injustamente por hacer el bien sabe que Dios está en control de todo lo que sucede. Y Él en su providencia guiará toda la vida del cristiano hasta un fin que Él mismo ha predeterminado. Nos está llevando a un fin que Él ya decretó. Y ese fin es ser hechos a la imagen de Cristo. O sea, es lo que vemos aquí. La voluntad de Dios así lo quiere. Que encima de todo está aquí mi Dios soberano, en control de todas las cosas. Y Él me está llevando a un fin precioso. ¿A qué fin me está llevando? A ser hecho a la imagen de ¿quién? De mi Señor Jesucristo. Como dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Porque para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Algunos sufrirán más ataques que otros, hablando ya como hijos de Dios, algunos. Más daño físico que otros quizás, algunos. Pero esa oposición no está fuera del control de Dios, más bien está dentro del decreto de Dios, como hemos aprendido. Entonces, el sufrimiento en tu vida, no estás viendo más que la voluntad de Dios para tu vida. No se le escapó a Dios nada, pero está trabajando en tu vida. Te está haciendo más como el Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Entonces, mis hermanos, pues gracias a Dios, ¿verdad? De nuevo, pues claro, estamos sacando la enseñanza del texto, y lo hicimos como verso a verso. Ahora vamos a concluir leyendo todo el pasaje. 1 Pedro 3, del 13 al 17. Y cuando lo leamos, espero que ya lo vayas viendo con un entendimiento distinto. Y recordemos, este mensaje es la obediencia en el temor de Dios. Y le voy a dar lectura al pasaje y espero que el Señor ya te ayude a entenderlo de una mejor manera. Amén. Y dice, 1 Pedro 3, del 13 al 17. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Ya lo entendemos mejor, mis hermanos? Y rascamos un poquito, y créanme. Entonces, qué preciosa es la palabra de Dios para nosotros. Hay tanta instrucción ahí para nosotros. Y ahorita, hermanos, fuimos santificados, créanme.
Entonces, hacer el bien va a traer sufrimiento a nuestra vida. Pero nadie nos puede dañar. O sea, en última instancia, a los que seguimos el bien, nos espera una herencia celestial. Amén. O sea, nos espera una vida eterna. O sea, quienes tenemos esa promesa de bendición de Dios, comprendemos que cualquier dolor de esta vida es pasajero. Y entendemos que debemos de sufrir por causa de la justicia, por hacer el bien, no por hacer el mal. ¿Sí? O sea, y sabemos aún más que en medio del sufrimiento estamos siendo bendecidos, muy bendecidos. Somos muy dichosos porque ese sufrimiento por Cristo nos asegura que verdaderamente vamos a disfrutar de nuestra recompensa final. Que verdaderamente estaremos allá, que vamos en el camino correcto, siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que todos aquellos que nos atacan hoy o nos calumnien, si no se arrepienten, les espera un juicio terrible. Y eso nos lleva no a desobedecer, sino a temer a Dios, a obedecer a Dios. Eso es lo que nos lleva a todo esto. Y aprendemos que nuestro temor debe ser solo a Dios y a nadie más. Cualquier otro temor es pecaminoso. Solo a Dios y a nadie más. Y conforme irás desechando todos esos otros temores, será conforme tu temor a Dios crezca, meditando en sus grandes obras de redención. Eso hará que el temor a Dios crezca en tu corazón. Y ese temor a Dios debe ser visible en tu vida por tus buenas obras. No es algo que se queda aquí nada más. No, todos lo ven, todos lo deben de ver. Este hombre o esta mujer verdaderamente es temeroso o temerosa de Dios. ¿Por qué? Por sus obras. Lo veo. Es visible, es visible. Y por eso un cristiano debe santificar a Cristo en su corazón, ¿no? O sea, debemos apartar nuestro corazón solo para Él. Solo Él debe ser el Señor de mi vida y nadie más. Y debo de estar preparado para responder a cualquiera que me pregunte sobre mi esperanza que hay en el fin de los tiempos, allá. ¿Por qué no tienes miedo a un juicio final? Pues porque mi Señor Jesucristo ya pagó por todo. Amén. Con humildad y con respeto. Y eso no es más que un reflejo de que verdaderamente hay temor de Dios en mi vida. No hay contradicción en mi vida. Así va a ser. Con amor y con respeto para ellos. Para aquellos que nos están calumniando y exigiendo o preguntando. No importa la manera. Mi respuesta muestra que verdaderamente estoy viviendo lo que estoy diciendo. Finalmente, Pedro, en el último texto, quiere asegurarse de que los creyentes suframos por hacer el bien y no por hacer el mal. Y quiere que nos aseguramos de que de todo sufrimiento Dios está en control de todo lo que pasa en nuestras vidas. Y eso lo está usando para formar en nosotros, hermanos, la bendita imagen de su Señor Jesucristo. Amén. Lo que aprendimos. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, en verdad, reconocemos que tu Espíritu Santo es el que nos enseña. Tu Espíritu Santo es el que abre nuestro entendimiento, ese que nos ilumina, ese que nos trae luz para poder entender tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que en esta hora hemos sido santificados. Te ruego, Padre, que nos muevas a todos de nuevo la petición que hemos estado pidiendo, a pasar más tiempo en tu Escritura para que nuestro temor por ti crezca. Que sea un temor, sabemos que es un temor en mi corazón, un temor que es invisible, pero que ese temor te pedimos que sea visible a todos los que nos rodean. Quizás ellos no lo entiendan de esa forma, pero que vean que ese temor produce en nosotros buenas obras, un celo santo por quererte obedecer, un deseo ardiente por hacer tu voluntad, aún en medio de cualquier persecución que podamos sufrir. Ayúdanos a pasar más tiempo en tu palabra para estar preparados, para prestar defensa con mansedumbre, como dice tu palabra y como aprendimos, ante todo aquel que demande razón de esa bendita esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a que padezcamos, pero por hacer el bien y no por hacer el mal. Ayúdanos a entender que todo está bajo tu bendita y santa voluntad. Un Dios soberano que todo lo ha orquestado para llevarnos y para hacernos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este mensaje que nos has dado, Señor. Gracias por los méritos de Cristo en la cruz. Amén.